Hola, ¿qué tal? Shalom, bienvenido a este canal, una vez más, en este vídeo que va a ser breve, pero que he creído conveniente grabarlo porque creo que es necesario. Creo que es necesario para, por lo menos, comunicar de alguna manera cómo es la visión que yo tengo acerca del cultivo de la Neshama o el cultivo del alma más elevada del ser humano. Bueno, hay otros dos niveles de alma que son más elevados para los cabalistas, pero vamos a hablar en términos generales para el común de los mortales. Son Nefesh, Ruach y Neshama, y la Neshama sería la más elevada, digo, para el común de los mortales, aunque en la época del Mashiach aspiramos a mucho más. Veréis, es un tópico del que he hablado en varias ocasiones ya en este canal de YouTube y en otras redes sociales en abierto, también dentro de mi escuela, a mis alumnos, y es el tópico del hábito, de la adquisición y el cultivo del hábito. ¿Pero de qué tipo de hábito hablamos? Hablamos de un tipo de hábito que es un hábito por el estudio, un hábito, es decir, intelectual, un hábito donde la voluntad de tu alma es la que manda sobre tu cuerpo para someter al cuerpo a que obedezca lo que el alma quiere y no al revés. Es decir, si recordáis, cuando estabais en el colegio, los que hayáis ido al colegio o a la escuela cuando erais pequeños, un niño de 4 o 5 años no quiere estar en la escuela, ni de 7 ni de 8 años. En fin, no voy a entrar ahora en valorar el sistema educativo / adoctrinamiento que hay en la sociedad en general, porque vivimos en un sistema de control, pero fuera de eso tengo que decir dos cosas. Primero, una nota interesante, y es que desde luego lo que yo pude aprender y de la manera que a mí se me educó, y digo bien educó a pesar de estar en un colegio católico, apostólico y romano, que eran los hermanos maristas de Jaén, la disciplina de estudio que yo aprendí ahí, los conocimientos y la calidad del sistema educativo, que no tiene nada que ver con el de hoy. O sea, el de hoy está completamente, es una mala imitación, es un desdibujo, o sea, está completamente desdibujado de lo que debería ser, ¿no? Bueno, lo que debería ser es lo que es, porque todo lo que sucede es perfecto. Pero ¿por qué os digo esto? Porque las formas que los cabalistas nos enseñan para cultivar esa Neshama es precisamente implementar el estudio. Pero claro, cuando tú te plantas delante de un libro de Kabbalah o asistes a clases de un maestro de Kabbalah y escuchas la clase y ya te puedes quedar en ese momento, ya está, tu alma absorbió lo que absorbió, o puedes ir más allá y puedes profundizar y puedes entonces generar un hábito de estudio diario. Ya no quiero ni siquiera hablar del hábito de estudio que proponen los cabalistas, de la manera que se tiene que estudiar el Zohar y demás, no quiero ni entrar ahí. Este vídeo es más modesto, yo solamente pretendo llamar la atención sobre el adoctrinamiento general en la sociedad y desde los poderes públicos que hay para no alimentar nuestra alma intelectual, para hacernos cada vez más ignorantes, porque al fin y al cabo es el papel de las fuerzas del mal. Pero nosotros debemos de tener claro que nuestra sabiduría se adquiere por el estudio de las fuentes de los sabios, no por otras fuentes. A pesar de lo cual, tengo que decir, y eso es debido a mi experiencia en consulta, en terapia, que en muchas de las personas que han venido a mi consulta hace años, yo he visto por su numerología que tenían un potencial muy fuerte en el estudio y sin embargo estas personas no lo estaban aplicando. Y cuando digo estudio ya me refiero a un estudio cualquiera. Por ejemplo, recuerdo el caso de una muchacha, de una joven, que tenía un 3 en su personalidad profunda, es decir, en su camino de vida, vamos a entender, como número fundamental. Perdón. Y esta muchacha estaba trabajando en trabajos que no tienen nada que ver con lo intelectual y sin embargo su gran fortaleza está en lo intelectual. Pero diré más, el ser humano fue creado con un cerebro y con unas habilidades cognitivas e intelectuales que no tiene un animal, que es lo que nos diferencia de los animales. Dios nos creó con un cerebro, nos creó con una inteligencia. Saquémosle partido, rindamos lo que tenga que rendir esa inteligencia para no tragarnos los cuentos que nos quieren vender, pero más importante, para ir subiendo esa escalera, ese sulam que llaman los cabalistas, para
acercarnos cada vez más y emular cada vez más la inteligencia creadora que habita en nosotros, porque su chispa habita en nosotros. La disciplina para esto es fundamental. Y claro, cuando hablamos de disciplina lo podemos ver, por ejemplo, en personas cuya vida es un caos absoluto. Es decir, que van conduciendo el coche o el carro, como dicen en Sudamérica, y a la vez van hablando por teléfono, y a la vez van comiéndose un helado, y a la vez van con la niña que está en el asiento y diciéndole, niña, no hagas esto, a la vez pitando. En fin, personas que hacen 30 cosas a la vez y que no observa una disciplina, o que no observan una disciplina de estudio, pero porque no tienen disciplina en sí mismas, porque fueron criadas así. Entonces, la disciplina es muy interesante para embridar toda la fuerza intelectual. Hablo de disciplina intelectual. La disciplina es muy interesante también a nivel intelectual para sacar el máximo partido a nuestro intelecto, es decir, a nuestra Neshama, porque el alma llamada Neshama, o la parte de alma llamada Neshama, es el alma intelectual. Después del alma intelectual viene el alma espiritual. O sea, en ese camino está lo intelectual y luego lo espiritual. A pesar de que el hombre, como ser el hombre y la mujer, el ser humano, como ser multidimensional, puede realizar ambas a la vez. Pero en un recorrido espacio-temporal es bueno empezar por tener una disciplina intelectual. Desde luego, si estáis escuchando este canal, es porque ya hay un llamamiento de alguna manera a vosotros de acudir a esa disciplina. Entonces, es muy importante agarrar un libro que te interese, sentarte con él, leer, hacer una lectura comprensiva, luego hacer una lectura más activa y hacer varias lecturas. Es decir, tampoco estoy de acuerdo, y no me parece tampoco correcto, si hay un libro que te interese mucho, que pueda ser como de cabecera, pues que de pronto lo leas una vez y ya está, ¿no? Yo creo que los que somos amantes de la lectura y somos amantes del conocimiento, todos tenemos libros que les hemos dado 30 o 40 vueltas, por lo menos. ¿Por qué? Pues porque nos acompañan a lo largo de toda la vida, porque nos dan esa estructura, ese peso intelectual que nos proporciona luego de unos valores, y esos valores van a hacer que nosotros seamos referentes para otros, especialmente cuando vamos cumpliendo determinada edad. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos que dar ejemplo en ese aspecto. El caos es un reflejo, el caos externo es un reflejo del caos interno. Y el caos interno es un reflejo de la falta de hábito. Es decir, se puede corregir perfectamente con hábito. Pero se puede corregir con hábito siempre y cuando la persona tenga la voluntad de querer adoptar ese hábito. Ya digo, en la sociedad actual se anima a todo lo contrario. Hoy se anima a estar pegado a una tableta, a un iPad. A los niños que están molestando se les da un iPad y que vean dibujos animados y que vean videojuegos y eso lo he visto muchas veces. Eso es un gran error. Porque cultivemos en ellos el hábito intelectual, no el hábito de tenerlos distraídos para que no hagan nada. Cierto que los dibujos animados y los contenidos audiovisuales propios para niños serían esos, pero tenemos otro pequeño problema aquí, como muy bien ha enseñado mi amigo Enrique y hermano Enrique del canal Exponiendo la Verdad, es que los contenidos audiovisuales que consumen los niños y los adultos, en términos generales, están todos basados en condicionamientos, en primado negativo y en todo tipo de manipulación, dicho así, ¿no? Por eso los cabalistas, los maestros de Kabbalah actuales, estoy hablando de Rabbi Alaban Arabá, estoy hablando de Zamir Cohen, estoy hablando de, bueno, y en castellano de Albert Gosland, de Mario Saban, de Javier Wolkoff, de todos los grandes cabalistas de los que aprendemos que el hábito del estudio es fundamental. ¿Por qué? Pues porque es lo que nos hace que nuestra Neshama se vaya alimentando, aunque sea un primer momento, un primer nivel. Luego de eso ya se va alimentando con el hábito espiritual o paralelamente, porque el hombre es multidimensional y puede alimentar ambos focos paralelamente. Es un mensaje muy corto, muy claro y muy al grano. Alimentemos, cultivemos nuestra Neshama. Desde el punto de vista espiritual, la Neshama se cultiva con meditación cabalística, con estudio de la Kabbalah y de la Torá y de uno mismo. Y ahí entra mucho lo que es todo el tema de terapia, autoconocimiento, etcétera, porque forma parte de uno mismo.
Y está escrito en la Kabbalah que el hombre, el ser humano es una Torah. Luego, si el ser humano es una Torah, quiere decir que estudiarte a ti mismo es estudiar la Torah también. Así que mucho ojo con eso. Entrenemos nuestra atención. Sufrimos de una falta de entrenamiento de atención tremenda. Nuestra atención está dispersa y es fácilmente dirigible y teledirigible. Y el auténtico patrimonio que tiene el ser humano, como bien decía el alcalde de Zalamea, de la famosa obra de Calderón de la Barca, mi vida y mi hacienda podréis quitarme, pero mi alma solo pertenece a Dios y esa nunca me la podréis quitar, porque además no doy mi permiso, como dice el Zohar. No damos el permiso para que nuestra alma sea arrebatada. Para ello, cultivo de nuestra Neshama, cultivo de nuestro intelecto, cultivo de nuestra espiritualidad. Nada más, mucho ánimo. Aquí tenéis enlaces para cursos de meditación cabalística gratuita en mi canal, en mi escuela, un montón de contenidos y por supuesto animaros a que sigáis con ese hábito. Y nada más, dejo este vídeo aquí y nos vemos en una próxima entrega. Shalom a todos.